Curso de Agricultura Biodinámica, Rudolf Steiner, editado por Editorial Rudolf Steiner, traducido por Martín Richter. Segunda conferencia, 10 de junio de 1924, titulada Las fuerzas de la Tierra y del Cosmos. En las primeras conferencias aportaremos los conocimientos sobre las condiciones para un sano desenvolvimiento de la agricultura y poder extraer luego las conclusiones verdaderamente prácticas que se han de concretar en su aplicación inmediata y que solo son importantes en cuanto se realiza esta aplicación. Por tanto, en las primeras conferencias tendrán que considerar ciertamente cómo se origina lo producido en la agricultura y cómo la agricultura vive en el seno de la totalidad del universo. Una granja realiza su razón de ser y su esencia en el mejor sentido de la palabra cuando se la pueda considerar una individualidad en sí, una individualidad realmente acabada en sí misma. Cada granja debería acercarse a esta situación aunque no pueda lograrla totalmente. Esto significa que se debería procurar que todo lo que la granja requiere para su producción se obtenga dentro de la misma granja, incluyendo naturalmente su ganado. En el fondo, aquello que se introduce en la granja desde afuera, como fertilizantes y otras cosas semejantes, desde un punto de vista ideal, debería ser considerado como un remedio para una granja enferma. Una granja sana debería ser capaz de producir dentro de sí todo lo que ella misma necesita. Veremos por qué esto es algo natural. Mientras no se consideren las cosas de acuerdo con su realidad y su esencia, sino solo de un modo material exterior, es natural que surja la pregunta: ¿acaso no es lo mismo emplear estiércol de un vecino que el estiércol de la propia granja? Como ya he dicho, puede no ser viable llevar las cosas de forma tan estricta, pero si se quiere hacer las cosas cabalmente, es preciso tener un concepto ideal de la autosuficiencia que necesita tener una granja. Que la afirmación planteada tiene cierta justificación, lo comprenderán ustedes a través de una consideración sobre la tierra de la cual brota la producción agrícola por un lado, y sobre aquello que obra sobre esta tierra desde el universo por el otro. Generalmente se habla hoy día de un modo muy abstracto de las cosas que actúan sobre la tierra desde fuera de ésta. Se es consciente, bien es verdad, de que la luz solar y el calor solar y todo lo que desde el punto de vista meteorológico se relaciona con la luz y el calor solar tiene cierta relación con determinada conformación de la vegetación del suelo. Pero las concepciones actuales son incapaces de elucidar realmente de un modo más exacto cómo son las cosas, debido a que no penetran en la realidad en los hechos. Partamos hoy del punto de vista. Más adelante consideraremos las cosas desde otros ángulos, que ante todo considera al suelo terrestre como base de la agricultura. Este suelo, lo quiero esquematizar aquí mediante una raya horizontal, se considera comúnmente como algo meramente mineral en el cual a lo sumo se introduce algo orgánico con la formación del humus o con la incorporación de abono. No se tiene en consideración que el suelo como tal no solo tiene en sí algo de naturaleza vegetal, sino que incluso hay algo astral que obra en el suelo. Esto es algo que hoy día ni siquiera se tiene como posible y mucho menos aún se admite. Y si vamos más allá y observamos cómo esta vida interna del suelo en sutil dosificación, por decirlo así, difiere totalmente en verano y en invierno, entonces se llega a ámbitos que, si bien son de una extraordinaria importancia para la práctica, no se consideran para nada hoy en día.
En el caso de partir del suelo, es preciso atender a que ese suelo es una especie de órgano dentro del organismo de la naturaleza, que se manifiesta precisamente en el crecimiento de la naturaleza. El suelo es un verdadero órgano. Es un órgano que podríamos comparar, si quisiéramos, con el diafragma humano. Lograremos una concepción acertada de lo que tiene lugar si decimos, no está expresado de un modo enteramente exacto, pero es suficiente para aclarar este punto. Encima del diafragma hay en el hombre ciertos órganos, sobre todo la cabeza y los procesos de la respiración y la circulación, que la ayudan en su desarrollo, y debajo del diafragma hay otros órganos. Si bajo este aspecto comparamos en cierta forma el suelo terrestre con el diafragma humano, debemos decir: la cabeza está debajo de la tierra para ese individuo que estamos considerando, y nosotros, junto con todos los animales, vivimos dentro del vientre de esa individualidad. Aquello que está sobre el suelo es lo que constituye las vísceras o intestinos, por emplear un término de la individualidad agrícola. En realidad, deambulamos dentro del vientre de la granja y las plantas crecen hacia arriba desde ese vientre. O sea, que estamos frente a una individualidad que está patas arriba y a la cual solo consideraremos correctamente si la vemos en relación invertida respecto al hombre. En relación con el animal, según veremos en el curso de las conferencias, la situación es algo distinta. ¿Por qué digo que esta individualidad agrícola está patas arriba? Lo digo por la razón de que todo lo que se halla en la proximidad inmediata de la tierra, el aire, el vapor de agua y también el calor, dentro de los cuales vivimos nosotros y respiramos, y de los que también las plantas reciben el calor exterior, el aire exterior, así como el agua exterior, todo esto corresponde de hecho a lo que es organización abdominal en el hombre. En cambio, todo lo que ocurre en el interior de la Tierra, debajo de la superficie terrestre, actúa sobre la totalidad del crecimiento vegetal del mismo modo en que nuestra cabeza actúa sobre nuestro organismo, en especial durante la infancia, aunque también durante toda la vida. Tenemos una interacción constante, completamente llena de vida, entre lo supraterrestre y lo infraterrestre. Los procesos que tienen lugar sobre la Tierra dependen al mismo tiempo y en forma inmediata de la Luna, Mercurio y Venus. Considérenlo como el lugar en que ejercen sus influencias, que apoyan y modifican al Sol en su obrar. Los llamados planetas cercanos desarrollan su actividad en relación con todo lo que se halla sobre la Tierra. En cambio, los planetas lejanos, cuya trayectoria es exterior a la del Sol, actúan sobre todo lo que está debajo de la Tierra, apoyando al Sol en aquellos aspectos de su obrar que tienen lugar desde lo infraterrestre. Así, con relación al crecimiento vegetal, los efectos de las zonas lejanas del cielo los hemos de buscar en cierta manera debajo de la tierra, y los efectos de las más cercanas a la tierra encima de la misma. O sea que todo lo que actúa sobre el crecimiento de las plantas desde las lejanías del universo no actúa en forma directa a través de la radiación inmediata, sino que primero es captado por la Tierra y luego es reflejado por la Tierra hacia arriba. Lo que llega a las plantas por la Tierra desde abajo en materia de efectos beneficiosos o perjudiciales es realmente lo cósmico que ha sido reflejado. Lo que actúa directamente en el aire y el agua, la radiación directa que actúa desde el cosmos, es acumulada sobre la superficie de la Tierra y actúa desde allí. Con esto se relaciona la forma en que actúa el suelo en su constitución íntima sobre el crecimiento vegetal. Luego extenderé esto a los animales.
Si estudiamos el suelo, encontramos en él, en primera instancia, todos los efectos que dependen de todas las sustancias que manifiestan la acción de las esferas más lejanas del cosmos en cuanto interesan al obrar terrestre. Es en lo que comúnmente se llama arena, roca y piedras. La arena y las rocas impermeables al agua, que no contienen, de acuerdo con el lenguaje común, ningún nutriente, pero que no por ello son menos importantes para sostener el crecimiento de otros factores, dependen de los efectos de las fuerzas cósmicas más lejanas. Por la vía de la arena con su sílice, entra en el suelo en forma preferencial, por extraño que parezca, lo que podemos señalar como el éter de la vida y lo químicamente activo en el suelo. La forma en que el suelo mismo se torna vivo interiormente, cómo el suelo ejerce su acción química propia, depende de la constitución de la fracción arenosa del suelo. Y lo que experimentan las raíces de las plantas dentro del suelo depende en gran grado importante de la medida en que la vida cósmica y el principio químico del cosmos son captados por el sustrato rocoso que por otra parte bien puede hallarse a cierta profundidad dentro de la tierra. De modo que siempre que se estudia el crecimiento vegetal, se debería prestar especial atención a la naturaleza geológica de los estratos subyacentes sobre los cuales se yergue el crecimiento vegetal. Y en ningún caso debería pasarse por alto que para las plantas en las que interesa especialmente la naturaleza de la raíz, es imprescindible la existencia del componente cuarcítico del suelo, aunque sea a cierta profundidad. Ahora bien, el cuarzo está presente, gracias a Dios podríamos decir, en una proporción del 47 al 48% sobre la tierra en forma de ácido silícico y silicatos. Y para los efectos del cuarzo que nos interesan podrá contarse con las cantidades necesarias en casi todas partes. Pero lo que se relaciona con la naturaleza de la raíz a través del cuarzo también ha de poder ser transmitido hacia arriba a través de la planta. Tiene que fluir hacia arriba a través de la planta, pues ha de haber una interacción constante entre lo captado del cosmos por el cuarzo y lo que tiene lugar en el vientre, disculpen ustedes, y con lo cual debe ser abastecida la cabeza allí abajo. Porque la cabeza debe ser aprovisionada desde el cosmos, pero ello debe estar genuinamente interrelacionado con lo que tiene lugar sobre la superficie terrestre, en el vientre. Lo que es captado del cosmos desde abajo debe siempre poder fluir hacia arriba, y para ello está en el suelo el componente arcilloso. Todo lo arcilloso es el coadyuvante que sirve para transmitir de abajo hacia arriba los efectos de las entidades cósmicas en la Tierra. Cuando pasemos a los aspectos prácticos, esto nos dará los elementos para decidir qué acciones emprender frente a un suelo arcilloso o silícico, según hayamos de cultivar una u otra forma vegetal sobre suelo. Pero antes es preciso saber qué ocurre realmente. Las descripciones comunes de la arcilla y las pautas para las labores que posibilitan el desarrollo de un cultivo en la misma, haciendo más fértil la tierra, todo esto ciertamente merecerá la mayor consideración, pero en segundo plano. Lo que hace falta saber primero es que ella es la propulsora de la corriente cósmica ascendente. Pero no solo debe existir este fluir hacia arriba de lo cósmico, sino que también debe ser atraído hacia el suelo aquello que puedo calificar como lo terrestre, lo telúrico, que sufre en el vientre una especie de digestión exterior. Todo lo que tiene lugar en el aire sobre el suelo a lo largo de verano e invierno es también para el crecimiento vegetal una especie de digestión. Todo lo que transcurre en esa forma como una especie de digestión, debe ser atraído e incorporado al suelo de modo que realmente se establezca una interacción. Aquellas fuerzas que se generan merced al agua y al aire que se hallan sobre la tierra, así como lo que se genera en forma de sustancias en sutil dilución homeopática, debe ser incorporado al suelo mediante su mayor o menor contenido de calcio.
el contenido de calcio del suelo y la dispersión de sustancias calcáreas en dosis homeopáticas en la vecindad inmediata del suelo, todo esto está destinado a conferir nuevamente al suelo lo propiamente terrestre que está inmediatamente sobre el suelo. Estas cosas tendrán un aspecto totalmente diferente una vez que exista una verdadera ciencia sobre las mismas, más allá de la simple palabrería científica de hoy. Se podrán hacer afirmaciones exactas sobre estas cosas. Entonces también se sabrá, por ejemplo, que existe una diferencia enorme entre el calor que hay por encima del suelo, o sea, el calor que se halla en el dominio del Sol, Venus, Mercurio y Luna, y aquel calor que reina dentro del suelo y que por tanto se halla bajo el influjo de Júpiter, Saturno y Marte. Estos dos calores, que respecto a las plantas podemos llamar a uno calor floral y foliar por un lado y por el otro calor radicular, son distintos de tal modo que muy bien podemos calificar al calor sobre la tierra de muerto y al calor bajo la tierra de viviente. El calor bajo la tierra, sobre todo en el invierno, tiene algo de un principio interior vital, algo vivo. Si el mismo calor que actúa bajo la tierra fuera experimentado por nosotros los seres humanos, nos tornaríamos enormemente estúpidos, pues para ser inteligentes necesitamos que el calor llevado al contacto con nuestro cuerpo sea muerto. Pero en el momento mismo en que el calor es incorporado a la tierra, merced al contenido de calcio del suelo y a las otras sustancias de la tierra, cuando el calor exterior se transforma en calor interior, en ese momento mismo el calor es penetrado por una vitalidad sutil. Hoy se sabe que hay diferencia entre el aire que está sobre la tierra y el aire que está bajo ella, pero no se considera que haya también una diferencia entre el calor sobre la tierra y el calor bajo ella. Se sabe que el aire bajo la tierra contiene más dióxido de carbono y el aire de encima de ella contiene más oxígeno, pero no se sabe cuál es la causa. La causa de ello es que el aire también está penetrado por un sutil hálito vital cuando es absorbido e incorporado por la tierra. Ocurre lo mismo con el calor y con el aire. Adquieren un sutil hálito vital cuando son incorporados por la tierra. Otro caso opuesto es el agua y lo térreo o lo sólido, que se tornan más muertos aún dentro de la tierra que fuera de ella. Pierden algo de su vida exterior, pero justamente por eso pueden ser afectados por las fuerzas cósmicas más lejanas. Las sustancias minerales tienen que emanciparse de aquello que está inmediatamente por encima del suelo si han de ser influidas por las fuerzas cósmicas más lejanas. En nuestra era cósmica, entre el 15 de enero y el 15 de febrero, o sea en la época invernal, las sustancias minerales pueden emanciparse con mayor facilidad de la influencia exterior cerca a la Tierra y caer bajo la influencia del cosmos más lejano que actúa dentro de la Tierra. Estas afirmaciones se reconocerán un día como exactas. Es pues en esta época en que dentro de la Tierra puede desarrollarse el mayor poder de cristalización, la mayor fuerza formativa para las sustancias minerales. Esto ocurre a mediados del invierno. Es entonces cuando la Tierra depende menos de sus propias masas minerales y cae bajo la influencia de las fuerzas morfogenéticas de lo cristalino, fuerzas que se hallan en las lejanías del cosmos. Entonces, esta es la situación. Cuando enero llega a su fin, las sustancias minerales de la Tierra tienen el máximo anhelo de ser cristalizadas y cuanto mayor sea la profundidad a que uno llegue, tanto mayor es ese anhelo por tornarse cristalinamente puras dentro del contexto de la naturaleza. Para el crecimiento vegetal, esto que ocurre entonces con los minerales es algo indiferente o neutral. En este momento, las plantas se hallan más que nunca entregadas a sí mismas y están expuestas en la menor medida a las sustancias minerales. En cambio, durante algún tiempo antes y después,
en especial antes, justamente cuando los minerales se disponen a tornarse cristalinos, entonces irradian fuerzas que son especialmente importantes para el crecimiento vegetal. De modo que podemos decir, aproximadamente en noviembre y diciembre existe un tiempo durante el cual lo existente bajo la superficie terrestre cobra una actividad muy especial para el crecimiento vegetal, y surge entonces el planteamiento de preguntarnos cómo podemos aprovechar esto para el crecimiento vegetal, porque un día se verá cómo el aprovechamiento de estas cosas es de una importancia muy especial para orientar el crecimiento vegetal. Quiero aclarar ahora que si tenemos una tierra que por su propia naturaleza es poco propensa a transmitir hacia arriba aquello que en esta época invernal debería actuar hacia arriba, sería bueno agregar a este suelo un poco de arcilla, de acuerdo con una dosificación que indicaré más adelante. Con esto preparamos al suelo para llevar hacia arriba sobre la tierra la fuerza cristalina que puede apreciarse simplemente contemplando los cristales de nieve, fuerza que aún no ha llegado a su punto culminante, ya que este tiene lugar en enero y febrero, de modo que pueda ser aprovechada por el crecimiento vegetal. Esta fuerza de cristalización se intensifica tanto más cuanto más penetramos en el interior de la tierra. Así pues, se pueden obtener las indicaciones más útiles de los conocimientos aparentemente más alejados, indicaciones que pueden ayudarnos de manera decisiva, mientras que de otro modo no se sale de ensayos a oscuras. Tenemos que saber en general que los lugares en que se practica la agricultura, junto con lo que yace bajo la superficie terrestre, constituyen una individualidad viva, un organismo vivo, persistente en el tiempo, y que la vida de la tierra es particularmente intensa en la época invernal, mientras que en la época del verano se extingue en cierta manera. Ahora intenten comprender algo de lo más importante, sobre todo para el cultivo del suelo. Una cuestión que he mencionado frecuentemente entre antropósofos, y consiste en saber bajo qué condiciones puede el espacio cósmico actuar con sus fuerzas sobre lo terrestre. Para comprender esto, partamos hoy de la formación de la semilla. Comúnmente se considera a la semilla, de la cual surge la vida embrionaria, como una estructura molecular extraordinariamente compleja, y se da la mayor importancia a la concepción que se tiene de la semilla en cuanto se refiere a su compleja estructura molecular. Se dice que las moléculas tienen cierta estructura, las más simples una estructura simple, luego la complicación va en aumento cada vez más hasta que se llega a la extraordinaria complejidad de la molécula de proteína. Con admiración y asombro se detienen los científicos deseando comprender aquello que se concibe como la compleja estructura de la proteína de la semilla, ya que se piensa que esta molécula de proteína debe ser extraordinariamente compleja porque de esta complejidad ha de surgir el próximo organismo, y este próximo organismo es extraordinariamente complejo y ya estaba preformado en el germen embrionario, de modo que esta sustancia microscópica e hipermicroscópica también ha de estar estructurada de un modo extraordinariamente complejo. En principio, esto es cierto en determinada medida. Al conformarse la proteína terrestre, la estructura molecular es llevada también a un grado de máxima complejidad, pero de esta máxima complejidad nunca podría surgir un nuevo organismo, jamás. Porque no es cierto que aquello que se ha formado en la semilla a partir de la planta materna o del animal materno simplemente se continúe en aquello que surge como descendencia de la planta o del animal para dar lugar al nuevo organismo. Esto no es cierto. Lo cierto es que una vez que esta complejidad ha sido llevada al grado máximo, se desintegra, y en aquello que ha sido llevado al máximo grado de complejidad en el ámbito de lo terrestre, ocurre finalmente un pequeño caos. Podríamos decir que se desintegra en polvo cósmico. Y cuando la semilla, llevada a la complejidad máxima, se ha desintegrado en polvo cósmico y el pequeño caos ha sobrevenido, entonces toda la periferia celeste comienza a actuar sobre la semilla,
se imprime en ella y construye a partir del pequeño caos aquello que puede ser edificado desde todas las direcciones merced a los impulsos provenientes del espacio cósmico. Y obtenemos en la semilla una imagen del cosmos. Cada vez que el proceso de organización terrestre es llevado hasta su consumación en la semilla, desemboca el caos. Cada vez se edifica en el caos de la semilla la nueva organización a partir de todo el cosmos. El viejo organismo solo tiene la tendencia de conducir a la semilla hacia aquella situación cósmica, merced a su afinidad con dicha situación, que posibilite la acción de las fuerzas provenientes de las direcciones correctas, de modo que surja de un diente de león otro diente de león y no un berberis. Lo que se plasma en cada planta en particular, que siempre es la imagen de alguna constelación cósmica, es construido a partir del cosmos. Si queremos propiciar las influencias del cosmos de alguna manera dentro de lo terrestre, es necesario llevar lo terrestre lo más intensamente posible al caos. En cualquier lugar en que queramos propiciar las influencias del cosmos, tenemos que conducir tanto como sea posible lo terrestre al caos. Para el caso del crecimiento vegetal, este menester es satisfecho en cierto sentido por la naturaleza misma, pero también es necesario que conservemos el proceso cósmico en cada organismo hasta el momento de la generación de las semillas, ya que cada nuevo organismo es construido a partir del cosmos. Supongamos que introducimos en tierra la semilla de una planta. Entonces tendremos en esta semilla una impronta, una manifestación de todo el cosmos desde una dirección cósmica determinada. En ella se realiza el impulso de la constelación. Por ella, la semilla recibe una determinada forma y en el momento en que es implantada en el elemento terrestre, el entorno de la Tierra incide intensamente sobre ella, y en este momento se ve penetrada por el anhelo de renegar de lo cósmico, de proliferar descontroladamente, de crecer exuberantemente en todas direcciones, porque aquello que obra en el entorno inmediato de la Tierra no quiere en realidad preservar esa forma. Frente al proyectarse hacia el caos por parte de la semilla, se da ahora la necesidad, una vez que se ha desarrollado la planta inicial y los primeros brotes a partir de la semilla, de introducir lo terrestre en la planta frente a lo cósmico, que vive como la forma de la planta en la semilla. Tenemos que acercar lo terrestre a la planta en crecimiento, pero esto solo es posible introduciendo en la planta la vida que ya se halla realmente encima de la tierra, aquella vida que existiendo ya encima de la tierra no ha arribado totalmente al estado del caos, no ha progresado hasta la formación de la semilla, sino que se ha detenido en la organización de la planta antes de la generación de la semilla. Y entonces resulta de gran provecho para el hombre en aquellos parajes especialmente favorecidos por la suerte, la abundante formación de humus en la economía de la naturaleza. En el fondo, el hombre no puede reemplazar más que precariamente la fertilidad que da a la tierra la formación natural del humus. Pero, ¿en qué consiste esta formación de humus? Es el resultado de un proceso de la naturaleza sobre toda la materia orgánica que proviene de la vida vegetal. Esta materia, que aún no ha arribado al estado de caos, rechaza en cierta medida lo cósmico, que procede de los planetas superiores. Y si se hace uso de este humus en el crecimiento vegetal, entonces mantendremos lo propiamente terrestre dentro de la planta, y lo cósmico solo obrará en la corriente que asciende hacia lo alto hasta la formación de la semilla. Lo terrestre, en cambio, obra en el desarrollo de hojas, flores y demás. En todo esto, lo cósmico solo ejerce su influencia por irradiación. Esto se puede seguir con mucha exactitud. Imaginen ustedes una planta que crece hacia arriba a partir de la raíz. En la punta del tallo forma el pequeño grano de la semilla. Se despliegan las hojas y las flores. Vean ustedes en la hoja y en la flor lo terrenal, aquello que conduce a la forma, así como lo que produce un rellenado con materia terrenal.
La razón por la cual una hoja o un grano se tornan gruesos e incorporan las sustancias de su interior, etc., reside en lo terrenal que aportamos a la planta y que no ha llegado aún hasta el caos. La semilla, en cambio, desarrolla toda su fuerza a través del tallo en dirección vertical y no en círculos hacia la periferia. Ella irradia así, en beneficio de la hoja y la flor del vegetal, la fuerza del cosmos. Eso se puede ver inmediatamente en las verdes hojas. Llevan en su forma grosor y color verde, lo terrenal. Pero no serían verdes si no viviese al mismo tiempo en ellas la fuerza del sol. Y en la flor, con sus colores, vive no solo la fuerza cósmica del sol, sino también el apoyo que recibe la fuerza cósmica del Sol por parte de los planetas lejanos, Marte, Júpiter y Saturno. Solo si se consideran estas relaciones en el crecimiento vegetal, cuando uno mira la rosa, percibe en su color rojo la fuerza de Marte. El amarillo girasol no lleva su nombre con total justicia, sino que solo lo lleva debido a su forma. Por su color amarillo, debiera llamarse en realidad flor de Júpiter, porque la fuerza de Júpiter, apoyada por la fuerza cósmica del Sol, engendra en las flores el color blanco y el amarillo. Si nos acercamos a una achicoria silvestre con su color azul, hemos de intuir en este color azulado el efecto de Saturno que apoya el efecto del Sol. Por tanto, podemos ver en la flor roja a Marte, en la blanca o amarilla a Júpiter y en la azul a Saturno. Y en la hoja verde vemos en esencia al Sol. Pero lo que aparece en forma de coloración de la flor obra como fuerza particularmente intensa en la raíz, porque en ella obra lo que a su vez vive de los planetas lejanos dentro del suelo. Las cosas son de tal manera que cuando arrancamos una planta de la tierra y tenemos abajo la raíz, hemos de decirnos: la naturaleza cósmica está en la raíz. En la flor predomina lo terrenal, y solamente en el sutil matiz del color y sus tonalidades estaría el ser cósmico. Por otro lado, cuando lo terrenal ha de vivir intensamente en la raíz, entonces se plasma en la forma, porque la planta obtiene su forma de lo que puede surgir en el ámbito terrestre. Lo que despliega la forma es terrenal. Pero cuando la raíz es subdividida, ramificada, entonces es que lo terrenal obra hacia abajo, igual que lo cósmico trabaja hacia arriba en el color. De modo que tenemos raíces cósmicas precisamente en aquellos casos en que la raíz tiene una forma simple. En el caso de raíces ramificadas, en cambio tenemos una injerencia de lo terrenal en el suelo, así como tenemos en los colores la participación hacia lo alto de lo cósmico en las flores. La cualidad solar se halla justo en el medio. La naturaleza solar obra sobre todo en la hoja verde y actúa en la interrelación entre flor y raíz, con todo lo que se halla entre ellas. Lo solar es lo que se halla relacionado con el suelo mismo, con la superficie de la tierra, a modo de diafragma, mientras que lo cósmico se relaciona con el interior de la tierra y trabaja hacia arriba en las partes altas de la planta. Pero lo terrenal, particularmente activo en la superficie de la tierra, también obra hacia abajo y es arrastrado hacia abajo en la planta con ayuda de lo calcáreo. Observen ustedes, entonces, aquellas plantas en que lo terrenal es atraído intensamente hasta la raíz por medio de lo calcáreo. Son las plantas que proyectan sus raíces en forma ramificada en todas direcciones, como, por ejemplo, las buenas especies forrajeras, como la esparceta, no los rábanos ni las remolachas. Para comprender a las plantas hay que ser capaces de ver en sus formas y en sus colores florales en qué medida obran en ellas lo cósmico y lo terrenal. Ahora supongan ustedes que por algún medio logremos que lo cósmico se retenga intensamente en la planta. Entonces no se manifestará demasiado, no se proyectará hacia la flor, sino que se desplegará en el ámbito correspondiente a los tallos. ¿En qué vive entonces, de acuerdo con lo dicho, lo cósmico en la planta? Vive en lo silicio.
Ahora consideren ustedes la planta llamada cola de caballo o equisetum. Tiene precisamente la particularidad de atraer hacia sí lo cósmico. Se compenetra con lo cósmico. Incluso tiene un 90% de sílice. En esta planta, lo cósmico se halla, por así decirlo, en un exceso extraordinario y se halla presente en forma tal que no se manifiesta en la flor, sino que aparece justamente en el crecimiento vegetativo. Consideremos otro caso. Supongamos que aquello que pretende ir hacia arriba, lo que tiende hacia las hojas a través del tallo, queremos retenerlo en el ámbito de la raíz de una planta. Es cierto que para la era terrestre actual la cuestión ya no es de tanta actualidad, porque ya encontramos determinadas especies vegetales a través de distintas circunstancias. En épocas pasadas, en tiempos arcaicos, eso era distinto. Entonces era fácil transformar una planta en otra. En esos tiempos, tales cosas tenían considerable importancia. Hoy día también tienen importancia aún, porque es preciso establecer las condiciones que son favorables a cada planta determinada. ¿En qué debemos reparar hoy día? ¿Cómo tenemos que considerar una planta en la cual queremos que la fuerza cósmica no se proyecte totalmente hacia arriba al ámbito de flor y fruto, sino que quede abajo, de modo que en cierta manera se retenga la formación de tallo y hojas en el ámbito formativo de la raíz? ¿Qué debemos hacer para ello? Tenemos que colocar esa planta en un suelo arenoso, porque en un suelo silicio lo cósmico es retenido, es captado. La patata se plantará en una tierra arenosa para retener la fuerza cósmica, para lograr que se retenga en ella misma la formación de la flor, para mantener en la patata misma la fuerza formativa de tallos y hojas, ya que no es una raíz sino un tubérculo, un tallo retenido. De todo esto surge que para juzgar el crecimiento vegetal completo, el ABC, por llamarlo así, consiste en que ante cada caso pueda decirse qué es lo cósmico en una planta, qué lo terrestre, qué lo telúrico. ¿Cómo se puede lograr que el suelo tienda, por su constitución particular, a concentrar lo cósmico, a hacerlo más denso y con ello conservarlo en mayor medida en el ámbito de la raíz y de la hoja? ¿Cómo se puede hacer lo cósmico más sutil, de modo que sea atraído más fácilmente hacia arriba hasta la flor, coloreándola, o hasta la formación del fruto, compenetrándolo con un delicado aroma? Porque el delicado aroma de las ciruelas, tanto como el color de las flores, es lo cósmico que ha llegado hacia arriba hasta el fruto. En la manzana comemos realmente a Júpiter. En la ciruela comemos a Saturno. Si la humanidad, con los conocimientos que posee hoy día, se viese frente a la necesidad de producir la diversidad de especies frutícolas que hoy poseemos a partir de las pocas plantas de distinto tipo que había en aquella época arcaica de la evolución terrestre, no llegaría muy lejos. Y es que nuestras variedades frutícolas son herencias de la época en que fueron engendradas, época en que existía en la humanidad un conocimiento primordial e instintivo de lo referente a la obtención de variedades frutícolas a partir de formas primitivas ya existentes. Si no tuviésemos ya estas variedades y las propagáramos una y otra vez por herencia, no sería mucho lo que podríamos lograr actualmente con nuestra perspicacia, en el caso de tener que volver a obtener esas variedades. Porque hoy todo se hace probando, no se penetra racionalmente en el proceso. Pero esta es nuevamente una exigencia fundamental que quedará en evidencia si es que queremos seguir trabajando en la tierra. Fue extraordinariamente certero lo comentado por nuestro amigo Stegemann, de que se verifica una disminución en la calidad de los productos. Podréis tomar a mal o no el comentario, pero esta disminución de la calidad está relacionada, tanto como lo está la transformación de la conformación anímica del hombre, con la finalización del Kali Yuga en el cosmos, en los últimos decenios y en los decenios que vendrán.
también asistimos a una gran transformación en el ser interior de la naturaleza. Aquello que nos ha llegado de épocas remotas, que hemos propagado, ya sea en materia de facultades naturales, de conocimientos heredados de forma natural y demás, así como aquello que nos ha sido legado en cuanto a preparados terapéuticos, pierde su vigencia. Tenemos que adquirir nuevos conocimientos para penetrar en el contexto integral de la naturaleza en estas cuestiones. La humanidad no tiene otra opción que aprender nuevamente en los más diversos campos, a partir de la total unión de la naturaleza y del universo, o bien permitir que la vida de la naturaleza, así como la vida humana, degeneren y mueran. Igual que fue necesario en épocas remotas, hoy necesitamos conocimientos que realmente penetren en el interior de la naturaleza. El hombre sabe hoy día, a duras penas, cómo se comporta el aire en el interior de la Tierra. Ya he hablado sobre este punto. Pero no sabe prácticamente nada de cómo se comporta la luz en el interior de la Tierra. No sabe que aquello que es justamente lo pétreo cósmico, lo cuarcífero, capta la luz en la Tierra y le permite actuar allí, mientras que lo afín a lo térreo vivo, la formación del humus, no acepta la luz, no le permite actuar en la tierra y por tanto engendra un obrar exento de luz. Pero estas son cuestiones que deben ser abarcadas y entendidas con claridad. Ahora bien, el crecimiento vegetal sobre la tierra no lo es todo, sino que a una determinada región de la tierra corresponde asimismo una determinada vida animal. Al hombre le podemos dejar de lado por razones que saldrán a luz más adelante. Pero a la vida animal no podemos dejarla de lado, porque se da la circunstancia notable de que la mejor evaluación se realiza en la convivencia espontánea en la región, entre la cubierta vegetal y los representantes de la vida animal de esa zona. Se da una relación notable, y yo estaría muy contento de que se verificara, pues seguramente se confirmaría, en el sentido de que cuando se tiene la proporción correcta de vacas, caballos y otros animales en una granja determinada, el conjunto de estos animales proporciona estiércol justamente en la medida necesaria para la granja, necesaria para agregar algo a lo que ha sido llevado al caos. Y si se cuenta con el número debido de caballos, vacas, cerdos, entonces la mezcla de estiércol tiene también la composición proporcional justa. Esto se halla relacionado con el hecho de que los animales comen la medida justa de lo que se les presenta como crecimiento vegetal, porque consumen exactamente lo que la tierra puede aportar. Por esa razón, producen en el curso de su proceso orgánico la cantidad de estiércol que es necesario devolver a la tierra. En realidad, rige este principio, y aunque no sea posible llevarlo a la práctica totalmente en un sentido ideal, es correcto. Si uno se ve obligado a incorporar estiércol de afuera, este debería ser considerado y usado como remedio para una granja que ya se halla enferma. Una granja solo se halla sana en la medida en que pueda autosuministrarse el estiércol que necesita. Esto requiere naturalmente que se desarrolle una verdadera ciencia acerca de cuántos animales y de qué tipo se requieren en una granja determinada. Esto se dará de forma natural una vez que exista un conocimiento de las fuerzas interiores actuantes. Lo mencionado con relación al ser metabólico por encima de la tierra y al ser cefálico por debajo se corresponde con el conocimiento del organismo animal. El organismo animal vive en el contexto de toda la naturaleza. Así tenemos en relación a su colorido y a su forma, como también a la estructura y consistencia de su sustancia desde adelante hacia atrás, o sea, desde el hocico hacia el corazón. Los efectos de Saturno, Júpiter y Marte, en el corazón los efectos del Sol, y detrás del corazón hacia la cola los efectos de Mercurio, Venus y la Luna. Aquellos que se interesen por estas cuestiones en el futuro deberían desarrollar sus conocimientos en base a una contemplación de las formas, porque este desarrollo de los conocimientos según la forma, basado en su consideración, es de una importancia extraordinaria. Vayan al museo
y observen el esqueleto de algún mamífero y tomen ustedes conciencia de que en la conformación de la cabeza obra el sol de modo preponderante. El efecto del sol, cuya radiación directa fluye entrando por el hocico, según cómo se exponga el animal al sol, debido a circunstancias de otra índole que comentaré más adelante, así resulta la conformación de la cabeza y lo que sigue inmediatamente detrás de la cabeza. Así pues, tenemos la irradiación directa del sol con lo concerniente a la parte delantera del animal, y con ello a la conformación de la cabeza. Ahora, consideren ustedes que la luz solar llega al ámbito de la Tierra por otra vía más, al ser reflejada por la luna. No solo tratamos con la luz solar, sino también con la luz solar reflejada por la luna. Esta luz reflejada es totalmente inefectiva cuando irradia sobre la cabeza de un animal. Allí no ejerce influencia alguna. Pero la luz reflejada por la luna despliega su mayor efectividad cuando incide sobre la parte posterior del animal. Observen ustedes la formación del esqueleto en la parte trasera, en su relación peculiar con la formación de la cabeza. Desarrollen ustedes un sentir para este contraste, para la manera en que se insertan los cuartos traseros, cómo se forma el proceso de la digestión frente a lo que, como polo opuesto, es conformado desde la cabeza. Entonces advertirán el contraste entre sol y luna por el contraste entre la parte delantera y la parte trasera del animal. Y si prosiguen, encontrarán que el efecto del sol va hasta el corazón, se detiene ante el corazón, que Marte, Júpiter y Saturno actúan en la conformación de la cabeza y de la sangre, que luego, más atrás del corazón, la acción de la luna es apoyada por la acción de Mercurio y Venus. De modo que colocando al animal con la cabeza metida en el suelo y la parte trasera apuntando hacia arriba, obtendréis la orientación que tiene en forma invisible la individualidad agrícola. Con ello, ahora pueden ustedes hallar, a partir de la imagen de la forma del animal, una relación entre lo que el animal suministra en forma de estiércol, por ejemplo, y lo que necesita el suelo en el cual crecen las plantas que come ese animal. Pues han de saber que las fuerzas cósmicas activas en una planta vienen del interior de la Tierra y son conducidas hacia arriba, y si una planta es particularmente rica en esas fuerzas cósmicas y un animal la come, animal que a su vez a partir de ese forraje suministra al mismo tiempo el estiércol acorde con su organización particular, entonces ese animal produce el abono apropiado para ese suelo en el cual crece la planta. Vean pues que introduciéndose en la forma de las cosas, uno halla todo lo que necesita para esta individualidad acabada en sí misma que es la granja. Es preciso, eso sí, incluir el ganado.